Ok, bueno, el- hoy como tal nos toca la parte de la interfaz hombre-máquina, en lo que viene siendo las visualizaciones dentro de Codesys. El objetivo es introducir el manejo de herramientas básicas para el desarrollo de interfaces hombre-máquina mediante el software de Codesys. Como nosotros lo vamos a ver ahorita dentro de Codesys, se va a llamar visualización. Pero al final de cuentas lo que vamos a estar generando nosotros es una interfaz hombre-máquina en la cual nos va a permitir que el operador, en este caso la persona que va a estar controlando o supervisando el equipo, pueda tener una interacción directa con el PLC por medio de una interfaz. Entonces, pues a partir de aquí pues sale la pregunta exactamente qué es un HMI. El interfaz hombre-máquina, que viene siendo HMI, de sus siglas en inglés, es la interfaz entre el proceso y los operarios. Se trata básicamente de un panel de instrumentos del operario. Es la principal herramienta utilizada por operarios y supervisores de línea para coordinar y controlar procesos industriales y de fabricación. Entonces, aquí lo que se intenta por medio del HMI es que el operador pueda saber exactamente qué es lo que está pasando a la máquina, pero sin que él tenga que ser un experto o tenga que, o deba tener algún conocimiento en la parte de programación de PLCs. Él simplemente lo que le interesa es el procedimiento para poder arrancar la máquina y este procedimiento pues va a conllevar que pues tenga que estar revisando ciertos parámetros, tenga que estar seleccionando ciertas opciones de configuración o ingresando también valores dentro de la máquina para poder dar inicio en ella. Entonces, en la planta nosotros vamos a tener aquí nuestro PLC. Nuestro PLC pues va a controlar la planta por medio de los sensores y los actuadores y ya de ahí nosotros vamos a poder controlar este PLC o este proceso, mejor dicho, esta máquina la vamos a poder controlar o parametrizar por medio de nuestra interfaz gráfica. De igual manera, pues nos va a permitir saber exactamente qué es lo que está pasando dentro de nuestro proceso, poder saber, por ejemplo, cuántas piezas se están fabricando, cuántas piezas ya pasaron, en dado caso poder saber cuántas piezas han salido o se han fabricado correctamente y cuántas se han desechado por cuestiones de calidad. Y es lo que vamos a hacer ahorita por medio de Codesys. Codesys tiene la ventaja de que dentro del mismo software nosotros podemos desarrollar una interfaz y esa interfaz la podemos vincular con la parte lógica para que ahí, por ejemplo, nosotros podamos agregar ahora sí un botón de start, un botón de stop, poner algunos indicadores numéricos, algunos entradas de texto para poder meter información a nuestro PLC. Ya, por ejemplo, cuando se está trabajando con otros softwares, como es el caso de Allen Bradley, comúnmente Allen Bradley lo que suele hacer, porque ya también ya sacaron un software que maneja ambos dentro del mismo, pero antes lo que se hacía es que se tenía un software exclusivamente para la programación de los PLCs y otro software exclusivo para el diseño y el desarrollo de las interfaces para las HMIs. Ya actualmente el software, por ejemplo, como te aporta el de Siemens, o en el caso del de Connected Component Workbench de Allen Bradley para los micro 800, ya nos permiten poder trabajar con ambos softwares, o con ambas aplicaciones, mejor dicho, dentro del mismo software, así como lo vamos a ver ahorita, o de manera muy similar a como lo vamos a ver ahorita en Codesys. El procedimiento para que nosotros podamos crear esta interfaz no requiere al inicio de nuestro proyecto que tengamos que seleccionar algún otro parámetro, simplemente tenemos que crear un proyecto común y corriente. Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a crear un proyecto sencillo como el primero que hicimos con Codesys de un arranque y paro. Vamos a abrir Codesys y vamos a crear, bueno, para quien ya abrió el software o ya lo tienen abierto, vamos a crear un proyecto sencillo. Ese proyecto lo vamos a llamar HMI. Aquí le vamos a dar clic a nuevo proyecto. Elegimos el de proyecto estándar y el nombre aquí le ponemos HMI y le damos OK. Seguimos con el mismo controlador, el de Codesys Control Win y el de nuestro lenguaje de escalera que viene siendo entre paréntesis LD. Ahí le damos de igual manera OK. Si quieren, pues ya también pueden iniciar a la vez el PLC. Recuerden que este se debe de encontrar en la parte inferior derecha, aquí en los iconos ocultos. Y aquí ustedes pues pueden arrancar el PLC. Más clic con el botón derecho sobre el cubo, le dan Start PLC. Y nada más validan que haya cambiado en cierta manera el aspecto de nuestro PLC que está en los iconos ocultos. Bueno, hasta aquí ya se creó nuestro proyecto. Me voy aquí en PLC-PRG. Vamos a crear, o vamos a repetir el programa que habíamos hecho al inicio, un programa sencillo para poder controlar el arranque y paro de un motor. Entonces, en una misma línea,
vamos a poner en la parte superior, primero seleccionamos la línea y vamos acá en la parte superior vamos a dar un clic sobre el contacto, el que dice Insert Contact, que es el que se ve aquí en la pantalla. Voy a poner el zoom para que lo puedan apreciar mejor. Aquí están las herramientas. Aquí nomás me adelanté, este no era. Seleccionamos este, insertar contacto, y aquí ya se nos genera. Entonces, si ustedes recuerdan, este contacto pues nosotros lo podemos vincular con alguna señal externa o incluso también lo podemos vincular con algún elemento de una interfaz, como puede ser en este caso una HMI. Entonces, por ejemplo, este contacto está vinculado primero directamente con la variable, con una variable dentro del PLC, y es esta variable, la del PLC, la que vamos a vincular con nuestra HMI, y ya dentro del HMI nosotros vamos a diseñar, vamos a poner ahí, podemos poner indicadores de tipo luminosos que representen, por ejemplo, en este caso como focos. Podemos poner también botones, podemos poner en dado caso también indicadores numéricos, podemos poner también indicadores gráficos que pues, nos permitan entonces nosotros ver de manera gráfica qué es lo que está pasando si es que estamos analizando alguna variable analógica, por ejemplo. Entonces, aquí ponemos nuestro primer contacto, que es el que va a estar vinculado con nuestro botón de Start. Le ponemos nombre de una vez. Ponemos aquí btn-start. El nombre, recuerden que pues ustedes lo pueden también definir, no exactamente tiene que ser como lo estoy agregando yo. Entonces aquí le pongo yo, por ejemplo, btn-start. Se abre la ventana para autodeclararlo y le damos OK. Ya nos validamos que pues nos aparezca el nombre que nosotros pusimos y que sea de tipo booleano. De ahí seleccionamos, podemos seleccionar este punto final, este cuadrito, este rectángulo que ha aparecido, lo podemos seleccionar, o simplemente podemos dar clic sobre la línea. Y luego en la parte superior seleccionamos acá nuestra bobina, que es el que les comentaba que aparece como un paréntesis. Entonces se nos genera aquí nuestra bobina, también con sus signos de interrogación. Borramos esos signos y este pues va a representar nuestro motor. Damos clic fuera, nos aparece la ventana para declarar la variable, le damos aquí en OK. Y pues en principio ahorita nada más tenemos un control directo. Mientras nosotros tengamos presionado el botón, pues va a funcionar el motor. Pero si lo soltamos, en ese momento deja de funcionar. El objetivo pues era o es generar mejor un enclavamiento, que con el simple hecho que nosotros presionemos una vez el botón, o aunque el botón regrese a su estado original, el motor debe de seguir trabajando. Entonces eso conlleva que tengamos que nosotros que crear aquí un enclavamiento. Ese enclavamiento, si recuerdan, lo realizábamos seleccionando nuestro contacto en el botón de Start, y luego en la parte superior buscábamos este otro contacto que dice insertar contacto paralelo. Aquí hay que buscar el que nada más trae aquí los contactos abiertos, porque hay otro que trae como una línea entre ellos, una diagonal que los une. Ese significaría un contacto comúnmente cerrado. Este no lo vamos a poner, ponemos el de acá. Insertar contacto paralelo, el que se ve ahí en pantalla. Y se genera en la parte inferior. Entonces, este contacto, en principio, cuando nosotros presionemos el botón de Start, este no se va a habilitar, sino que este se va a habilitar como respuesta a la variable del motor, entonces, o a la variable de la bobina, que en este caso se llama motor. Entonces, esta misma variable motor la vamos a poner acá. Como ya la variable existe, ya no nos va a aparecer la ventana para declararlo. Entonces ya tenemos nuestro botón de Start, tenemos nuestro motor a la salida, y tenemos también un contacto en paralelo que también va a retroalimentar cuando la variable motor se active. Entonces en ese momento, a pesar de que nosotros cortemos el botón de Start, ya vamos a tener otro camino por el cual va a circular la lógica hacia el motor y lo va a mantener encendido, pero ya de ahí lo que nos faltaría ahora es detenerlo. Entonces, para detenerlo, vamos a seleccionar aquí esta línea que está entre la bobina y los contactos. Aquí al momento de apuntar, voy a quitar tantito la lupa, aquí al momento de apuntar se sobresalta, lo seleccionamos y seleccionamos ahora un contacto comúnmente cerrado, que sería este. Se tiene que ver de esta manera. Aquí, si ven, tiene como una diagonal que está entre ellos, indicando que está haciendo un cierre entre estos dos puntos de nuestro contacto. Igual, quitamos los signos de interrogación y aquí vamos a poner nuestro botón de stop.
btn-stop. Y le damos aquí OK, quedando nuestra lógica de esta manera. Entonces, por favor, si me pueden confirmar cuando ya tengan esa línea. Ya. OK. Igual, con confianza, si hubiera alguien que todavía no lo termina, coméntenme, pero esperamos un instante para que podamos ir todos iguales. Bueno, en el caso mío, no tengo cargado nada ¿cómo se llama? Del PLC, todo lo demás, entonces no puedo hacer ahorita esa práctica, ¿no? OK. Bueno, entonces ahorita nomás sería observar. Bueno, se supone que ahorita usted ya tiene el software instalado, ya la máquina se lo dejé preparado, ya le debería de aparecer acá en la parte inferior derecha el cubo para que lo pueda iniciar. Y ya de ahí sería abrir el proyecto. Bueno, entonces, con esto ahorita ya vimos cómo nosotros podemos ir creando una interfaz. Lo vimos ahorita de manera muy sencilla porque pues el tiempo no nos alcanzaría para poder enfocarnos también completamente en la parte del desarrollo de las interfaces. Entonces, de igual manera, pues les voy a pasar aquí dentro de las diapositivas que hemos estado viendo ahorita, o el procedimiento que hemos estado viendo ahorita lo tengo en diapositivas, entonces se los voy a hacer llegar también para que ustedes puedan volver a repetir el procedimiento para la creación de esta interfaz. Aquí viene el procedimiento en el cual paso a paso les va diciendo en qué sección ustedes pueden ir encontrando el elemento del ejercicio de ahorita. Esto aplicado ahorita nada más se aplicó un botón, entonces ya de ahí simplemente repetirlo con más botones o con más indicadores luminosos. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda para ya pasar al siguiente, antes de pasar al siguiente punto. ¿Alguna bibliografía que nos recomiende para profundizar en estos temas? En el de Codesis, aquí en el de Codesis lamentablemente no hay mucha información, así que se pueda encontrar con respecto a libros, o al menos dentro de lo que yo he buscado. La mayoría de la información se encuentra directamente en la página de Codesis. Déjenme ver ahorita si les puedo pasar una vez el link, pero la información como tal viene más al estilo de hoja de datos, más que a modo de tutorial, por así decirlo, o de un procedimiento paso a paso. Perfecto, maestro, gracias. Déjenme ver si puedo abrir ahorita de una vez el. Por ejemplo, lo que pudieran ir haciendo para. No, que no estaba hablando. Estaba buscando aquí para que puedan tener acceso a la parte de Codesis. Entonces, por ejemplo, aquí en Google, ustedes pueden poner aquí Codesis Help y ponen el elemento bajo el cual ustedes quieren hacer alguna consulta. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería Codesis. Digamos que queremos recordar o queremos ver parte de los temporizadores. Podemos poner aquí Codesis Help Timer y aquí les va a aparecer la página help.codesis.com. Voy a poner ahí el link, por ejemplo, de la parte de los timers en el chat. Aquí ustedes pueden ver la información, pero la información, como les comentaba, viene más a un estilo de hoja de datos, más que les pueda mostrar ahí de manera gráfica el paso a paso de lo que ustedes pueden ir haciendo. Y aquí, por ejemplo, yo puedo poner dentro de la barra de búsqueda, como por ejemplo CPD, y aquí pueden encontrar distintas opciones que estén relacionadas con lo que ustedes estén buscando. Voy a poner directamente el link. Aquí van a encontrar descripciones breves de cada elemento. Para el caso de lo que estábamos viendo ahorita, la sección de Visualization. Aquí además. No, aquí me equivoqué. Ahí está. Aquí pueden ir buscando ustedes cada parte dentro de las visualizaciones.
pero como les comentaba, no viene tan interactivo. Incluso a veces no trae realmente mucha información. Aquí mi recomendación sería, yo creo que pueden encontrar un poco más de información a través de YouTube, buscando tutoriales. Hay algunos tutoriales en los que pueden ustedes ahí ver de nuevo algunos procedimientos con respecto a las herramientas. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección para terminar la sesión de hoy. Vamos ahora con la parte de máquinas de estados. Objetivo, introducir el diseño con máquinas de estados para automatización de procesos industriales. Antes de que nosotros podamos meternos directamente con la parte de máquinas de estados, primero tenemos que entender lo que viene siendo la definición de modelos de comportamiento de sistemas. Entonces, los modelos de comportamiento de sistemas son modelos dinámicos en los cuales se muestra lo que sucede o acontece cuando un sistema responde a un estímulo de su entorno. Entonces, aquí dentro de estos tipos de modelos de comportamiento, vamos a encontrar dos tipos de estímulos que los representan. Uno que es por medio de datos, algunos datos que llegan se procesan por el sistema, y otro que es por eventos. Algunos eventos activan el procesamiento del sistema. Los eventos pueden tener datos asociados, así como por datos, como en el punto de aquí. Pero esto no siempre es el caso. Entonces, aquí digamos que en la parte de datos, la forma más conocida en la que ustedes han trabajado, por ejemplo, viene siendo con diagramas de flujos de datos, que es la que comúnmente pues, se suele empezar al momento de aprender a programar. Que primero pues, tenemos que ir haciendo nosotros nuestro pseudocódigo, bueno, nuestro algoritmo, luego ponemos nuestro pseudocódigo, luego también nosotros podemos representar el comportamiento de nuestro programa por medio de un diagrama de flujo de datos, que es específicamente esta parte, por medio de datos, y de ahí nosotros pues vamos poco a poco haciendo la conversión para que podamos irlo ya codificando. En el caso de los eventos o los estímulos por eventos, aquí lo que va a pasar es que como tal nosotros vamos a esperar exactamente un evento, algo dentro del exterior, algo dentro de nuestro sistema que permita movernos de un punto a otro. Este evento puede ser tan simple, por ejemplo, como el que tengamos nosotros un motor, y este motor para que pueda prender o apagar, el evento va a ser representado por el interruptor al momento de que nosotros lo activamos, presionamos el interruptor o lo regresamos a su estado original para apagar el motor. Entonces, ese tipo de eventos son los que se ven dentro de estos estímulos. Aunque también, pues, los estímulos pueden funcionar al igual que los datos por información que se esté manejando internamente dentro de nuestra lógica o dentro de nuestro programa. Modelo dirigido por datos, que son los flujos de datos. Estos modelos están entre los primeros modelos gráficos de software y muestran la secuencia de acciones involucradas en el procesamiento de datos de entrada, así como también una salida asociada, que es lo que les comentaba que son los diagramas de flujo. Esta parte no vamos a estar trabajando ahorita con ello, sino que nosotros vamos a trabajar con el otro, que es el modelo dirigido por eventos o máquinas de estados. Se basa en la suposición de que un sistema tiene un número finito de estados y que los eventos, estímulos, pueden causar una transición de un estado a otro. El modelo de máquinas de estados muestra los estados del sistema y los eventos que provocan las transiciones de un estado a otro. Entonces, los estados van a ser toda esa serie de acciones que van a representar un punto específico dentro de nuestro sistema, del comportamiento de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, si nos vamos de nuevo al ejercicio del motor que estábamos haciendo, los estados que puede tener pueden estar representados por un estado de apagado y un estado de encendido. A su vez, estos estados van a estar asociados directamente con la acción. La acción en este caso del estado que yo he nombrado como apagado, lo que va a mandar a realizar es que va a mandar a apagar el motor. Y el estado de encendido, lo que va a mandar a realizar es que va a mandar a encender nuestro motor, o lo podemos ver simplemente que en el estado de apagado va a representar que nuestro motor se va a mantener como tal apagado. Y en el estado de encendido, pues se va a mantener funcionando, se va a mantener trabajando. Pero para que se pueda mover entre estos dos posibles estados, tiene que haber un evento, algún elemento que nos sirva como punto de transición de un estado a otro, que es lo que yo les comentaba que puede ser representado, por ejemplo, ahorita con un interruptor. El interruptor va a ser, digamos, que nuestra variable de transición
Y el evento, pues en dado caso de que nuestro motor esté apagado o nos encontremos en el estado de apagado, vamos a esperar a que surja el evento en el cual nuestro interruptor está encendido o está en uno lógico, y eso va a provocar que nos movamos del estado de apagado al estado de encendido. Dentro del estado de encendido, para que nos podamos regresar al de apagado, pues igual vamos a esperar el evento en el cual nuestro interruptor se regresa al estado de cero lógico. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Todavía no hemos empezado ahorita con la parte de ya a diseñar nuestra máquina de estados, pero alguna duda que tengan hasta este punto, al menos con la definición. No. Ok. Bueno, para que nosotros podamos empezar a trabajar, podamos a diseñar nuestro modelo de comportamiento por medio de máquinas de estado, tenemos que considerar los siguientes diagramas que podemos estar utilizando. El primero, que viene representando un estado. El estado, digamos que es lo que hayamos considerado como un punto fijo dentro de nuestro proceso, que va a estar compuesto por acciones. Entonces, este estado, dentro ya del diagrama, nosotros lo vamos a representar como un círculo. Dentro del círculo vamos a poner ahí una representación, ya sea numérica o sea textual, que nos permita saber qué es lo que tiene realmente ese estado. Como yo les mencioné hace un momento, tenemos nuestro estado de apagado, que yo lo puedo representar directamente como un círculo y con el texto adentro de apagado, y ya con eso yo de manera rápida yo puedo saber que ese estado como tal representa eso y que la acción que va a mandar a realizar es la de mandar a apagar el motor. El estado inicial, que también está representado por un círculo, así como un estado cualquiera, pero para poder saber yo de todos los estados que tengo dentro de mi diagrama, que este es el estado inicial, a este estado se le va a agregar aparte una flecha apuntando hacia él, y ya con eso yo voy a saber que ese es el estado con el que yo voy a partir. El estado final, también, al igual que los demás estados, que los estados normales, está representado con un círculo y con una representación textual o numérica dentro, pero para que yo pueda saber que este es el último estado dentro de mi diagrama, aquí en vez de un solo círculo le voy a poner un doble círculo. De igual manera puede presentarse el caso en el que un mismo estado inicial también me sirve como estado final. Entonces, en este caso, yo puedo ponerlo por medio de un doble círculo y una flecha apuntando hacia él, y ya con eso yo estaría indicando que este es mi estado inicial y final dentro de mi proceso. Las transiciones se representan por medio de flechas, apuntando de un estado a otro. Estas flechas tienen como tal que ser así, no pueden ser simplemente una línea, debe tener fuerza una flecha para que yo sepa el sentido, para que yo sí pueda saber de este estado a qué otros estados me puedo mover. Y a la mitad de esta flecha, de esta transición, va la variable de transición, que puede no siempre presentarse. En la mayoría de los casos se presenta esta variable en la parte intermedia, indicando que este es el elemento que va a condicionar el movimiento del estado en el que yo me encuentro al estado siguiente. Aunque en algunos casos se puede dejar sin elemento de transición, y lo que va a pasar aquí es que simplemente se va a hacer un movimiento directo. Primero se va a realizar la acción de este estado, y rápidamente que se termine de realizar se pasa al siguiente estado. O puedo yo generar un lazo de retroalimentación en un estado, indicando también por medio de una flecha que se va a mantener en ese mismo estado siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, aunque ya dentro de la práctica luego esta flecha no se pone. Se considera que cuando está un estado así, y mientras no se cumplan las transiciones para movernos a otro estado, yo voy a seguir realizando la acción que se encuentre dentro de este mismo estado. Ahora, para que podamos entenderlo mejor, vamos a verlo a partir de un ejercicio. Este ejercicio va a considerar el que estemos trabajando con dos bandas transportadoras. Aquí no se alcanza a apreciar mucho la diferencia, bueno, una banda con respecto a la otra, pero por ejemplo, desde este punto hasta aquí es una banda transportadora. Y luego desde este otro punto hasta acá es una segunda banda transportadora, en las cuales se encuentra aquí un sensor de presencia para que yo pueda saber cuando una caja llegó al punto final de esta banda transportadora o al punto intermedio entre una banda y la otra. Y luego tengo otro sensor acá para que yo pueda saber cuándo mi caja ha llegado hasta el punto final de mi segunda banda transportadora. La actividad dice, al menos de este ejemplo, el sistema está compuesto por dos bandas transportadoras unidas y controladas cada una por su propio motor. Realice una máquina de estados que se comporte de la siguiente manera. Arranque tras detectar un flanco de bajada en el botón de Start.
Es decir, nosotros vamos a tener, aparte de lo que se ve aquí, vamos a tener nosotros un botón de Start. Al momento de que lo presionemos, se genera un flanco de subida, cuando pasa de 0 lógico a 1 lógico. Pero aquí nos dice que va a arrancar nuestra banda transportadora tras detectar un flanco de bajada. Es decir, al momento de que yo suelto el botón, se genera el flanco de bajada, un cambio desde el 1 lógico al 0 lógico. Entonces, para que mi banda transportadora pueda prender, yo debo de presionar el botón y luego debo de soltarlo, y después de soltarlo, en ese momento es cuando ya va a iniciar mi proceso. Punto 2. La primera banda transportadora siempre moverá las cajas hasta el sensor final de la misma. Siempre y cuando esta banda transportadora detecte una caja, esta las va a estar moviendo hasta este punto final, siempre dejándolas en este punto, preparándolas para que se puedan mover hacia la otra banda transportadora. Y punto 3. La segunda banda transportadora solo moverá una caja a la vez hacia la rampa de salida. Entonces, esto va a significar que la primera banda transportadora siempre va a procurar que se encuentre una caja lista para moverse a la segunda banda transportadora, pero la segunda banda transportadora solamente va a mover de una en una. Aunque yo tenga, aquí este espacio se ve un poco pequeño, pero ya en el diseño que vamos a ver ahorita ya la banda está un poquito más larga. Entonces, aquí yo puedo tener aquí una caja, una o varias cajas, pero estas cajas solamente les va a permitir mover hacia la segunda banda transportadora de una en una. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, 3 cajas, mi primera banda transportadora nada más va a mover la primera caja que tiene está enfrente hacia la segunda banda transportadora, de ahí la primera banda se va a detener para que esa caja que pasó se siga moviendo hasta llegar al punto final y se salga. En el momento de que ya está en la rampa de salida, en ese momento la primera banda transportadora vuelve a empujar otra caja para que pueda entrar a la segunda banda transportadora, y así lo que va a pasar es que pues simplemente se va a estar moviendo en la segunda banda transportadora de una en una, pero en la primera banda transportadora ahí van a llegar hasta la cantidad de cajas que se pueda. No sé si hay alguna pregunta con respecto al ejercicio. Este ejercicio no lo van a realizar, nada más van a ver cómo se desarrolla o cómo se realiza por medio de máquinas de estado y luego cómo se hace su traducción a lógica de escalera. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este planteamiento. ¿No? Ok. Bueno, entonces, este ejercicio se puso específicamente para que podamos trabajar con 2 máquinas de estado, ya que uno de las limitantes que tienen las máquinas de estado, como les había comentado ayer, es que estas máquinas no se puede realizar más de un estado a la vez dentro de una misma máquina de estados. Entonces, estas máquinas de estados, su funcionamiento es completamente secuencial. Se plantean todos los estados y se va realizando solamente uno a la vez, bajo el seguimiento que se le dé por medio de las flechas. Ya de ahí, yo no puedo, si yo tengo, por ejemplo, un estado 1 y un estado 3, y digamos que los voy numerando, yo no puedo ejecutar al mismo tiempo mi estado 1 y mi estado 3, solamente puedo ejecutar uno de ellos a la vez. Pero si por alguna razón dentro de mi automatización se requiere que 2 estados estén ejecutando al mismo tiempo, y que sí sea posible, entonces aquí yo lo que tengo que plantear es el crear 2 máquinas de estados. Sería, por ejemplo, como trabajar simplemente con personas, que aquí existiera una persona que estuviera moviendo esta banda transportadora, que se encargara de moverla y moviendo las cajas. Si yo a esa persona le dejo completamente la tarea de querer mover esta banda transportadora y luego mover la banda transportadora de acá y al mismo tiempo llevar el control de que solamente vaya pasando una caja, una por una caja aquí en esta segunda banda transportadora, va a requerir mucho esfuerzo por parte de él. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para agilizar este proceso? Consigo otra persona. Algo muy similar dentro de las máquinas de estado. Si yo quisiera con una máquina de estado representar todo este sistema, probablemente el diseño que yo haga va a quedar algo complejo y va a ser un poco más difícil de que yo lo pueda desarrollar. Pero en cambio, si yo en vez de desarrollar una máquina de estados desarrollo 2 para dividir las tareas, va a ser algo muy similar como la frase que dice divide y vencerás. Entre más máquinas de estado realice yo, los recursos o las acciones dentro de mi proceso, yo las puedo ir dividiendo y así puedo ir haciendo más eficiente mi proceso. Cada una de las máquinas de estado, al quedar divididas con ciertas labores, van a quedar más sencillas de realizar y al momento de convertirlas o pasarlas a código va a ser más práctico. Entonces, esta actividad que lleva 2 bandas transportadoras, para que pueda funcionar mejor, aquí se va a requerir que una máquina de estado se quede a cargo de esta primera banda transportadora y que una segunda máquina de estados se quede a cargo de la segunda banda transportadora.
Y así, como si fueran dos personas, para que estas dos personas puedan trabajar coordinadamente, ¿qué puedo hacer yo con esas personas o qué tienen que hacer ellas para que puedan trabajar coordinadamente? Así sin pensar ahorita en programación, para que dos personas puedan trabajar en conjunto, ¿qué tienen que hacer entre ellas? Se tienen que comunicar, ¿no? Coordinarse. Se tienen que coordinar, se tienen que comunicar. Entonces, igual estas máquinas de estados van a tener variables, espacios de memoria que van a ocupar en común y a partir de las cuales van a compartir información para que así una máquina de estados sepa qué es lo que está haciendo la otra máquina de estados y viceversa. Entonces, ¿sería como variables globales? pueden ser variables globales en este caso. Ajá. Uh-huh. O ya en dado caso, si yo considero hacer las dos máquinas de estado en una misma sección, pudieran ser incluso también variables locales. Pero al final de cuentas son espacios de memoria que yo puedo ocupar para que puedan entre ellas comunicarse. Ok, gracias. Sí. Entonces, vamos a empezar primero con la primera máquina de estados, en la cual nosotros tenemos que analizar qué es lo que va a hacer esta primera máquina de estados. Tenemos nuestra primera banda transportadora que tiene un sensor al final. Aquí lo que va a pasar es que se van a ir generando las cajas. Al momento de que se genera la caja, esta caja va a llegar hacia el punto final del sensor y en ese punto la banda transportadora va a saber que ya tiene una caja ahí lista para pasársela a la siguiente banda. Pero para que se la pueda pasar a la siguiente banda transportadora, requiere tener información de la otra máquina de estados que controla la otra banda transportadora para saber si hay o no una caja dentro de esta banda transportadora. Porque si la hay, entonces esta primera banda debe detenerse y esperar hasta que la segunda banda se deshaga de la caja. En el momento de que la segunda banda transportadora se deshace de la caja, esta segunda le debe de avisar a la primera, ya no tengo cajas. Y la primera, ahora sí, debe de volver a activar su conveyor, su banda transportadora, para continuar con el movimiento de la caja para que pase de la primera banda a la segunda. Ya de ahí yo debo de esperar a que esta caja pase completamente, porque va a haber un punto en el que el sensor lo va a estar detectando y va a mantenerlo detectando mientras la caja todavía no termine de pasar. Es un trayecto un poco largo. Entonces, durante ese trayecto, yo debo asegurarme de que la primera banda transportadora no se vaya a detener, porque si no lo que va a pasar es que la caja va a quedar mitad de mitad de la segunda banda transportadora que se está moviendo y mitad de la primera que ya está detenida. Entonces eso puede ocasionar que el producto se dañe. Entonces yo debo de asegurar que la primera banda transportadora mantenga su movimiento hasta que la caja esté completamente en la segunda banda transportadora y así la segunda banda transportadora se va a encargar ella sola de llevarla hacia el punto final y durante ese proceso la primera banda transportadora debe de asegurar que llegue otra nueva caja hacia el punto final de la primera banda transportadora para tenerla lista para cuando la segunda ya haya liberado su caja. Entonces, vamos a plantearlo. Aquí ya se encuentra el diagrama. Vamos a plantearlo de cómo quedaría el comportamiento de esta primera máquina de estados. Primero, nosotros tenemos que plantear las variables con las que vamos a estar trabajando, variables de entrada y variables de salida. En este caso sería nuestro botón de start, sería el sensor 1, y en dado caso el sensor 2, que es el sensor final. Vamos a plantear aquí, digamos que las entradas y salidas generales de nuestro proceso. Entonces, es nuestro botón de start, el sensor final de la primera banda transportadora y el sensor final de la segunda banda transportadora. En el caso de las salidas, tenemos solamente dos salidas, la que va a mandar a activar el motor del conveyor 1 y el que va a mandar a activar el motor del conveyor 2, es decir, de la banda transportadora 1 y de la banda transportadora 2. Tenemos ya nuestro diagrama en el cual nosotros iniciamos en un estado 0. Aquí tiene su flecha indicando que este es nuestro estado inicial. Aquí comúnmente las acciones se deben de poner en la parte de adentro, pero no siempre van a caber, entonces las podemos agregar a un costado. Entonces, en este primer estado 0, la acción que yo puedo realizar nada más va a ser, o vamos a poner ahí, mejor dicho, vamos a poner para la cual se va a encargar nuestra primera máquina de estados. Y como nuestra primera máquina de estados solamente se va a encargar del primer conveyor, por eso nada más voy a poner aquí conveyor 1. En el conveyor 2, esa salida se va a encargar la segunda máquina de estados. Entonces, aquí tenemos nuestro estado 0. Dentro del estado 0, la acción que vamos a realizar es que el conveyor 2 va a ser igual a 0. Es decir, que nuestro conveyor 1 va a ser igual a 0. Es decir, que nuestro conveyor 1 o nuestra banda transportadora 1 va a estar apagada en 0 lógico.
De ahí, de este estado 0, yo me puedo mover a un posible estado 1. Pero para que yo me pueda mover a este posible estado 1, si ustedes recuerdan, yo planteé que debo de presionar mi botón de Start y al momento de que yo lo suelte, de que se genere el flanco de bajada, en ese momento mi proceso va a iniciar. Es decir, ya la banda transportadora se va a empezar a mover. Entonces, el evento que yo voy a esperar enseguida de que inicio mi lógica, de que mi lógica me está indicando que ya estoy en el estado 0 y que bajo ese estado yo tengo mi banda transportadora apagada, el primer evento que yo debo de esperar es que alguien presione el botón de Start, que el botón de Start sea igual a 1. Al momento de que lo presionan, entonces ahora sí se hace una transición, se hace un cambio del estado 0 al estado 1. Pero si ustedes recuerdan, yo les comenté que la banda transportadora no va a empezar a funcionar sino hasta que se suelte el botón. Entonces, ahorita nada más se ha presentado el evento en el cual se presiona. Entonces, en este estado 1 se representa ese evento también, el que se ha presionado ese botón. Y la acción que está vinculada con ese estado es que el conveyor siga apagado, la banda transportadora 1 siga apagada, porque todavía no se ha soltado. Entonces, después del estado 1, el siguiente evento ahora sí va a ser que mi botón de Start sea soltado, que sea igual a 0. Al momento que el botón Start es soltado, me muevo hacia un estado 2. Y ahora sí, dentro del estado 2 yo ya puedo empezar con la acción de que mi conveyor sea igual a 1, que mi conveyor empiece a trabajar, el motor empiece a trabajar y mueva la banda transportadora. Al momento de que se mueve la banda transportadora es cuando ya van a empezar también a moverse con ella las cajas, y ya de ahí el siguiente evento que yo voy a esperar dentro de esa banda transportadora conforme se van moviendo las cajas es que en algún momento alguna de ellas toque el sensor final de ese conveyor 1. Entonces ese evento que voy a esperar es que el sensor 1 sea igual a 1. Si eso es cierto, entonces ahora sí, me muevo del estado 2 al estado 3. En el estado 3, la caja ya llegó hacia el punto final del conveyor 1. Yo pudiera pensar, ok, voy a detener mi banda transportadora ahí y ya de ahí voy a preguntar si el otro conveyor tiene o no caja. O voy a validar si el otro conveyor o la otra banda transportadora tiene o no caja. Pero si yo lo detengo y la otra banda transportadora no tiene caja, entonces ahí tengo que volver a activarlo. Esa activación y desactivación rápida me va a provocar, me puede provocar dentro de mi proceso que aunque no haya caja, se va a detener un instante y de ahí se tiene que volver a activar. Entonces eso me va a provocar ahí tiempos muertos. Entonces, de preferencia, y como en este caso nuestro PLC trabaja a una velocidad muy rápida de procesamiento, en el estado 3 todavía vamos a tener nuestro conveyor activo. Es decir, al momento que nosotros detectamos que nuestra caja llegó al punto final de nuestro primer conveyor, nos pasamos al estado 3 y en el estado 3 seguimos todavía con nuestro conveyor activo. Como son milisegundos lo que está pasando ahí, la caja todavía no ha ni siquiera avanzado lo suficiente como para poder pasar al otro conveyor. Entonces, de este estado 3 vamos a tener dos posibles caminos, un estado 4 y un estado 5. El estado 4 lo vamos a considerar como el camino en el cual no hay cajas del otro lado y nuestra banda transportadora debe de seguir activa para mover la caja hacia el otro conveyor. Y el estado 5 va a representar el caso en el cual nuestro conveyor 2, el otro conveyor sí tiene una caja y tenemos que mandarlo a detener. Y ahora, como yo les comenté, para que yo pueda saber, o para que mi máquina de estados pueda saber si la máquina de estados 2 tiene o no una caja, aquí debe de haber una comunicación entre ellas como en el caso de las personas. Pero aquí, a diferencia de las personas, la comunicación debe de ser por medio de variables. En este caso, se va a crear una variable en común entre ellas, que vamos a poner el nombre de bandera 1. Entonces, esta bandera 1, si es igual a 1, va a tener solamente dos posibles valores, 1 o 0. Si vale 1, quiere decir que el otro conveyor no tiene cajas, que le está pidiendo, que le está diciendo, pásame una caja. Entonces, si es igual a 1 del estado 3, se va a mover al estado 4, el estado 5 se ignora, simplemente toma este camino. Se va al estado 4. En el estado 4 la acción es seguir con el conveyor 1 activo, porque debe de seguirse moviendo la caja hasta que llegue completamente del otro lado. ¿Cómo sé yo que la caja ya está completamente en el conveyor 2? Porque el mismo sensor 1 debe de cambiar su estado. El estado 1 indica que está detectando la caja. Cuando la deje de detectar, cuando sea igual a 0, en ese momento quiere decir que la caja ya no está del lado del conveyor 1 y ya se encuentra completamente del lado del conveyor 2. Entonces, en ese momento,
yo me puedo regresar a un estado previo con condiciones en las cuales yo puedo mantener mi lógica ciclada. Entonces, del estado 4 yo me puedo regresar al estado 2, en donde yo voy a seguir con el conveyor 1 activo, y al mismo tiempo también aquí voy a estar a la espera de si una segunda caja está llegando a ese sensor 1. Supongamos que esa primera caja con la que estamos trabajando ya se encuentra en el conveyor 2, pero se encuentra apenas en proceso de llegar al punto final. Durante ese lapso, mi máquina de estados 1 ya se pasó aquí al estado 2, donde sigue con el conveyor activo y esperando a que una segunda caja toque el sensor 1, y digamos que pues ya sucede. Una segunda caja toca el sensor 1, pero la otra caja todavía no se ha salido. Entonces, esta transición nos va a hacer que nos movamos de nuevo al estado 3, que sigamos con el conveyor activo, pero rápidamente volvemos a preguntar en nuestra variable bandera. Para eso, nuestra otra máquina de estados ya cambió el valor de la variable bandera. Ya no va a valer 1, sino que va a valer 0, diciéndole que pues ya tiene una caja en proceso y que no le mande nada. Entonces, como es igual a 0, del estado 3, en vez de moverse al estado 4, se va a mover al estado 5. Y en el estado 5 lo que va a hacer es que nuestro conveyor 1 lo va a apagar. Al momento de que el conveyor 1 es igual a 0, nuestro motor se apaga y la banda transportadora 1 se detiene y evita que la caja pase al siguiente conveyor hasta que haya salido la caja que ya estaba previamente en el conveyor 2. Este estado 5, que va a mantener nuestro conveyor 1 detenido, se va a mantener en ese estado 5 hasta que la misma variable bandera vuelva a ser 1, es decir, que el otro conveyor le vuelva a decir, ¿sabes qué? Pásame otra caja. Cuando sea de nuevo 1, entonces ahora sí, en ese momento nos movemos al estado 4. En el estado 4 volvemos a activar nuestro conveyor. Eso va a hacer que la caja 2 sí siga avanzando y se siga moviendo hacia el conveyor 2, y yo sé de nuevo que mi caja va a estar completamente en el siguiente conveyor, porque el sensor 1 va a volver a regresar a 0, y eso va a hacer o va a indicar que la segunda caja ya está completamente del otro lado, y me pueda yo volver a regresar a mi estado 2. Ya en el estado 2 yo voy a volver a mover otra caja. No sé si hasta aquí, si van captando la idea de esta lógica o alguna duda que tengan. Sí, todo bien. Ok. Ahorita, digamos que esta forma, lo que estamos viendo ahorita con respecto a máquinas de estado, lo estamos viendo realmente muy general, para que vayan teniendo poco a poco una idea. Ahorita, dentro del objetivo de este módulo no es que ustedes ya empiecen a trabajar con máquinas de estado, sino que las conozcan y vean cuál es la alternativa que se tiene para poder programar en el caso de los autómatas, en el caso de los PLCs. Aunque las máquinas de estado pues no solamente pueden aplicar para los PLCs, sino que también lo podemos aplicar dentro de los microcontroladores, lo podemos aplicar para otros lenguajes, como puede ser, por ejemplo, LabVIEW, lo podemos aplicar dentro por ejemplo, de C++, de C, lo podemos implementar, por ejemplo, también dentro de los FPGAs, tiene varias áreas de aplicación, incluso dentro del diseño de los microprocesadores, que es lo que les había comentado, que también en el caso de los microprocesadores, dentro del diseño interno también está contemplado o está diseñado por medio de máquinas de estados. Bueno, entonces, este es el funcionamiento de nuestra primera máquina de estados. Nuestra segunda máquina de estados se va a encargar del otro conveyor, de la segunda vana transportadora, y es la que se va a encargar de recibir las cajas y moverlas hacia el punto final, y una vez que hayan llegado al punto final, le debe de avisar al conveyor 1 de que ya se deshizo de la caja que tenía para que le puedan mandar otra. El procedimiento también va a partir de un estado 0 y también va a esperar el inicio a partir del botón de Start. Entonces, aquí lo que vamos a tener también es nuestro estado 0 como estado inicial, y aquí lo que vamos a tener en las acciones es el conveyor 2, ya no el conveyor 1 como en el caso de la máquina de estados 1. Aquí la máquina de estados 1 se encarga de controlar el conveyor 1, y la máquina de estados 2 se encarga de controlar el conveyor 2. Entonces, aquí en las salidas está que el conveyor 2 esté apagado mientras yo me encuentre en mi estado 0, y al mismo tiempo también tiene otra salida, que es la variable bandera, que es por la cual el conveyor 2 le dice al conveyor 1, o la máquina de estado 2 le dice a la máquina de estados 1, que tiene o no tiene caja. Entonces, aquí inicia con un valor de 0, para que no pida cajas desde un inicio. Al momento que yo presiono el botón de Start, me paso al estado 1, y aquí me voy a quedar con el conveyor apagado y de igual manera con la bandera igual a 0, es decir, que todavía no voy a pedir cajas. Al momento de que el botón de Start es soltado, en ese momento me paso al estado 2, en el estado 2 activo el conveyor 1,
pero aún así sigo con la bandera en 0. Es decir, cuando está en 0 no está pidiendo caja, y cuando está en 1 está pidiendo caja. Entonces aquí sigue todavía en 0. De ahí voy a esperar que el sensor 1, que es el sensor que está al final del conveyor 1, detecte una caja. Si detecta una caja, quiere decir que ya hay una caja lista para que pueda pasar al conveyor 2. Entonces rápido, en la máquina de estado 2 me muevo del estado 2 al estado 3. En el estado 3 sigo con el conveyor activo, pero cambio el valor de mi bandera. Ahora la bandera la pongo en 1 para decirle al conveyor 1 que me pueda mandar una caja. Entonces el conveyor 1 recibe este valor de la bandera, se mantiene activo para que la caja pueda moverse hacia el conveyor 2, y ya de ahí lo que voy a esperar es que el sensor 1 sea igual a 0 para que yo con eso sepa que la caja ha pasado completamente del lado del conveyor 2. En el momento de que ha pasado completamente del lado del conveyor 2, en ese momento yo ya sé que ya la banda transportadora tiene su propia caja y ya no puede producirse por ahí, digamos que alguna fricción si mando a detener el conveyor 1. Entonces, en el estado 4, cuando ya sé que la caja está completamente de mi lado, me muevo al estado 4. En el estado 4 sigo con el conveyor activo y la bandera la mando a 0 para que así, si en el conveyor 1 llega otra caja al punto final, el conveyor 1 lo mantenga ahí detenido y no me vaya a mandar esa otra caja hasta que yo me haya deshecho de la primera. Entonces, ya de ahí, una vez que la caja ya se encuentra completamente de mi lado, ya se está moviendo el conveyor, yo ya desactivé la bandera para que no me vayan a mandar más cajas. El siguiente evento que yo voy a esperar es que esa caja que está dentro del conveyor 2, voy a revisarme acá para que puedan ver el diseño, esa caja que está aquí dentro del conveyor 2 en algún momento va a tocar este sensor, que va a ser el siguiente evento que yo voy a esperar, el del sensor 2. Entonces, en el momento de que yo detecto que el sensor 2 es igual a 1, en ese momento yo ya sé que la caja ya llegó al punto final, pero todavía no se ha salido. Entonces, al momento que detecto que es igual a 1, lo mando a un estado 5. En el estado 5, sigo con el conveyor activo y sigo con la bandera todavía en 0, sin pedir cajas. Pero ahora este estado me va a servir como punto de referencia de que ya surgió el evento, de que la caja llegó al punto final, que nada más estoy en espera de que se salga. Para que yo pueda saber que ya se salió, me voy a apoyar del mismo sensor 2, pero voy a esperar ahora que sea igual a 0, que el sensor deje de detectarlo y me mande un 0 lógico. Si me manda ese 0 lógico, entonces ahora sí ya sé que la caja ya está completamente fuera del conveyor 2, me muevo hacia el estado 2, el estado 2 sigue con el conveyor 2 activo, pero todavía sigue con la bandera apagada, pero si enseguida de ello detecta, aquí con esta otra variable de transición, detecta que ya está la caja lista en el conveyor 1, se pasa rápidamente al estado 3. Aquí son milisegundos en lo que se está ejecutando esta lógica, se ejecuta demasiado rápido. Entonces, ya en el estado 3 vuelvo a activar la banda transportadora y con eso logra ciclarse mi proceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por ejemplo, ahí en el conveyor 2, cuando oprimo el botón Start 1, que es el de la primera banda, ¿no? Ajá. Y lo suelto, se activa la banda 1. Pero ahí también en el estado 2 de la máquina de estado 2, también estoy activando el conveyor 2 en cuanto presiona Start. Exactamente. Sí, en este caso, las máquinas de estados, cuando yo tengo distintas máquinas de estados, pueden recibir información de un mismo sensor. Lo que sí no se recomienda de las máquinas de estados es que más de una máquina de estados controle una misma salida, porque eso sí puede llevar a algún problema. Por ejemplo, digamos que ustedes van manejando y por alguna razón el carro en el que van manejando también tiene control del lado del copiloto para poder acelerarlo o poder frenarlo. Si eso fuera así, y si ustedes están acelerando, pero por algún momento viene el copiloto y presiona el freno, como ambos tienen control sobre la misma acción, eso puede llevar a un conflicto, puede llevar a que se dañe, en dado caso, el carro o a un accidente. Entonces, de estas dos personas, solamente una debe de tener el control y la otra solamente puede observar lo que está pasando. Entonces, en este caso, como el botón de Start es una señal de observación, entonces esta señal sí puede llegar hacia los dos conveyors o hacia las dos máquinas de estado, y las dos máquinas de estado se pueden apoyar de esa misma señal para que ellas mismas puedan iniciar al mismo tiempo. Ok, el conveyor 2, en cuanto inicie yo el conveyor 1, va a estar siempre activo, ¿verdad?
O Sí. sea, no se va a activar hasta que detecte una caja. Bueno, en el conveyor 1 se enciende en el momento de que se presiona el botón y se suelta el botón de start. Sí. En el caso del conveyor 2, no va a iniciar la banda transportadora, sino hasta que se haya detectado una caja ya lista para pasar a él, que es en este punto. Aquí yo puedo ver, por ejemplo, en el estado 0, mi conveyor está en 0, está apagado. En el estado 1, mi conveyor sigue apagado. En el estado 2, mi conveyor... Ya está en perdón, ya está en 1, sí, tiene razón. En este caso sí, se está iniciando de igual manera. Entonces, al momento de que yo presiono y suelto mi botón de start, en ese momento inician ambas bandas transportadoras. ¿Pudiera yo condicionarlo, entonces, poniendo aquí, por ejemplo, en cada variable de transición, o en cada punto de transición, yo puedo poner más de una variable? Aquí, por cuestiones prácticas, nada más se puso una sola variable. Pero ya dentro de un proceso de automatización, estas variables tienen que ser varias, las cuales me deban de asegurar que esté lo suficientemente robusta mis condiciones o mi proceso para que no con cualquier cosa se vaya a cambiar de estado. Entonces aquí yo pudiera haber condicionado, haber cambiado a que no me puedo mover al estado 2 si mi sensor no está, por ejemplo, activo. Sí, es sí, decir, sí, si nos... pero Ajá. entonces ahí en lo único que se va a estar deteniendo y echando a andar es el conveyor 1, dependiendo de qué le esté pidiendo el conveyor 2, ¿verdad? El conveyor 2 siempre va a estar trabajando. Okay. Para esta lógica que se planteó, Sí. esta lógica sencilla, no tenemos, si ustedes se dieron cuenta, no tenemos contemplado un botón de stop. Sí, sí, está bien. Una vez que inicia el conveyor 2, se queda ahí infinitamente si lo queremos ver de esa manera. Solamente el conveyor 1 se va a estar apagando y bueno, deteniendo y arrancando conforme va detectando o no las señales del conveyor 2. Pero lo que pudiéramos hacer de ahí es que, por ejemplo, si quisiéramos nosotros tener un punto final, es que podemos seleccionar alguno de estos estados, que pudiera ser el estado 4 en el momento en el que ya se deshizo de la última caja. Aquí podemos poner una flecha que apunte hacia el estado 0 y que su transición espere si el botón de stop está presionado o no. Ok. Y lo mismo podemos hacer acá. A partir del estado final, que es el estado 5, antes de que se vuelva a ciclar, podemos poner aquí otra flecha apuntando hacia el estado 0 y aquí su transición esperando que el botón de stop esté presionado o no. Y eso significaría entonces que nuestro estado inicial también sería un estado final. Okay. Incluso un problema, ¿no? ¿Vale? Sería un problema porque tendrías que picarle al botón de start cada vez que de una caja y se supone que sea automático. Bueno, ahí lo que podemos hacer es que por lógica podemos enclavar nuestra señal del botón de stop, perdón, o podemos poner un botón de stop mantenido. Que comúnmente lo que se hace dentro de estas máquinas de estado es que el stop se deja más como una interrupción, más que como un elemento dentro de nuestra lógica. Es decir, que el botón de stop pertenece a una lógica aparte que trabaja dentro también del mismo PLC y que al momento de que detecte el botón, nuestro PLC detecte el botón de stop, él se encargue de llevar el control para detener nuestro proceso. Digamos que ahorita lo estamos, como no nos alcanza el tiempo para ver todo lo que conlleva y todo lo que conllevaría, por ejemplo, el Grabset, lo estamos viendo de una manera muy sencilla, pero ya dentro de la realidad se manejan varias máquinas de estados e incluso un estado, dentro de ella puede haber otra máquina de estados. Y ya de ahí, por ejemplo, dentro de la práctica, se genera una máquina de estados general, que es la que se encarga de controlar todo el proceso en arranques y paros, es la que se encarga de llevarlo a arrancar o de llevar a detener nuestro proceso. Y dentro de cada estado de esa máquina de estados general están las máquinas de estado de modo automático, de modo manual, que también llevan sus propios estados internamente y que permiten el control en modo automático o modo manual. Sí, lo que te va pidiendo el cliente, ¿no? Porque luego ya tienes el RFQ y no quiero esto, esto y esto, y entonces donde tienes que hacer todas esas variaciones, ¿verdad? Pero sí. Ya si lo queremos ver como... Bueno, ya digamos que en Grabset, aquí lo tengo en Grabset para que se dé una idea de más o menos cómo quedaría. Es el mismo ejercicio que estamos planteando aquí, pero ya viéndolo desde un punto de vista más completo. Y por esa razón no tiene aquí su botón de stop. Ahorita se los muestro. Incluso hay una guía europea, que es la guía GEMA. Esa guía GEMA establece los estados que debe de tener por efecto mi proceso, pero a nivel de automatización. Los estados recomendados, porque no quiere decir que obligatoriamente se tengan que poner todos ellos, pero es una guía que sirve para que yo pueda seleccionar qué estados quiero poner dentro de mi proceso y cómo los puedo ir vinculando. Cada uno de esos estados dentro de la guía GEMA
son estados que se pueden hacer ya sea por medio de máquinas de estados o que se pueden hacer por medio de GraphSet. Ahorita dejen abrir nomás un ejercicio también en Codesis. Le falta un poco, no está del todo completo el ejercicio. Hace lo mismo que lo que estamos planteando aquí, pero van a ver que la cantidad de código que lleva o de representación, en este caso gráfica que lleva, es mayor. Ahí está. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, un programa principal, que es el que se encarga de controlar de manera general digamos que el proceso a grandes rasgos de mi PLC, en el cual es el que yo les había descrito anteriormente, que mi PLC tiene que primero revisar las entradas del proceso, luego de ahí ejecutar la parte de control, y luego ya de ahí la parte de acción. Esto sí es importante que se maneje ya, cuando estamos trabajando de manera estructurada, que se maneje así, porque primero tenemos que ver nosotros qué es lo que está pasando en el exterior, luego de ahí tenemos que tomar decisiones, y una vez que hemos tomado decisiones, ahora sí, realizamos las acciones. Entonces, esta primera lógica se encarga de eso, de controlar esas etapas. De ahí, yo tengo una etapa de entradas, que es donde yo voy declarando todas las entradas de mi proceso, una etapa de salidas, que es donde yo voy declarando también como tales las salidas de mi proceso. De ahí, tengo el de control general, que es una máquina de estados, pero que se encarga de controlar de manera general el proceso, mi proceso automatizado en cuestión de arranque y paro. Yo aquí está planteado con GraphSet, entonces yo aquí lo inicio, me puedo ir entre un modo automático o un modo manual, y en dado caso a partir de estos dos modos yo me puedo salir y me puedo ir a un modo de stop. Pero eso nada más lo gestiona de manera muy general. Es ahora sí como cuando tenemos un jefe de área que es el que se encarga de dar las órdenes, pero él no realiza las acciones que hacen cada operador. Entonces, este es el que se encarga de gestionar de manera general de cómo va a funcionar mi proceso en cuestión de arranques y paros. Y ya de ahí tengo mi proceso automatizado, que es la lógica que acabamos de ver ahorita, nada más que en GraphSet. La diferencia principal que hay entre el GraphSet y las máquinas de estados es que el GraphSet permite trabajar ya directamente con multiprocesos, que yo tenga, digamos que dos procesos que se quieran ejecutar simultáneamente, yo ya lo puedo plantear dentro de esta forma de representación. Entonces aquí, por ejemplo, yo inicio mi proceso. Aquí las acciones se encuentran de este lado, este es el estado, estas son las acciones que se van a realizar en cada estado. Aquí está otro estado, sus acciones, estado, acciones. Entonces, aquí, a partir de este estado 0, yo tengo aquí una bifurcación, pero esa bifurcación es de tipo paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las acciones, los estados que están aquí junto con sus acciones, como los que están acá, se van a estar ejecutando, se va a estar ejecutando en paralelo con el de acá. Es como aquí como si yo pusiera una máquina de estados 1 y una máquina de estados 2. Entre ellas se van a estar comunicando también para poder activar y desactivar el conveyor 1 e ir desactivando, bueno, en este caso mantener activo el conveyor 2 y que el conveyor 2 le informe al conveyor 1 sobre el movimiento de las cajas, y ya de ahí va a haber un punto en el que ambas van a volver a regresar hacia un punto inicial o en dado caso hacia un punto para detenerse. Pero generalmente este punto para detenerse quien lo va a controlar va a ser acá, la máquina de estados general. Aquí como lo estamos planteando de una manera muy, muy sencilla todavía, nada más lo estamos planteando de estas dos maneras, de estas dos máquinas de estado, que lo único que hacen hasta este punto nada más es controlar la pura banda transportadora, pero de ahí seguiría, digamos que la máquina de estados que se va a encargar de gestionar este modo, porque este pudiera ser un modo automático. De ahí sigue la máquina de estados que gestiona este modo automático y que también va a tener a su control el estado, que dentro de ella va a estar la máquina de estados de modo manual, o algún otro estado que pudiera ser, por ejemplo, un semiautomático, porque luego dentro de los procesos se pide que se puede ir llevando el modo automático, pero paso a paso, que se vaya presionando un botón y conforme se va presionando ese botón, se vaya moviendo parte por parte del proceso. Entonces, todo eso se puede ir agregando y se puede ir convirtiendo en estados pertenecientes a la máquina de estados general. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. No. En la bandera 1, en el máquina de estados, su concepto es que si está en 1, todavía tiene una caja la del siguiente conveyor, ¿verdad? Sí. Mientras que en la máquina de estados 2, su concepto es, si está en 1, mándame una caja. Bueno, sí, es el mismo concepto, nada más que la diferencia aquí es que en la máquina de estados 1, la variable bandera nada más para la máquina de estados 1 es una variable que él nada más va a observar, que él nada más va a ver en qué valor se encuentra.
Y en la máquina de estados 2, esta sí tiene la capacidad de cambiar el valor. Es, por ejemplo, en la comunicación tiene que haber alguien que hable y alguien que escuche. Entonces, el que habla es el que puede estar cambiando las palabras dependiendo de lo que quiera transmitir. Si quiere decir, ya no me mandes caja o mándame una caja. Entonces, de ahí, el objetivo del valor de la variable bandera es el mismo. Si es igual a 0, se está pidiendo una caja el 2 le está pidiendo una caja al 1. Perdón, si es igual a 1, el 2 le está pidiendo una caja al 1. Si es igual a 0, la máquina de estado 2 le está diciendo que no le mande cajas. Ok, bueno, gracias. Esto ya nada más es de manera breve, a manera de definición, para que también lo veamos un poco con respecto al graph-set. Dice, el graph-set, o grafo funcional de control por etapas y transiciones, o SFC, que también es la otra forma, Sequential Function Chart, surgió en Francia a mediados de los años 70 y fue creado por Telemecanique y Aper, junto con dos organismos oficiales, APSET, Asociación Francesa para la Cibernética, Economía y Técnica, y la ADEPA, Agencia Nacional para el Desarrollo de la Producción Automatizada. El graph-set es un lenguaje gráfico orientado a la automatización de secuencias. Sus características le permitieron un diseño rápido, así como una verificación simple. En principio, o a sus inicios, graph-set también era nada más un modelo de comportamiento, es decir, que nada más de manera gráfica yo podía representar el comportamiento del sistema, pero no era un lenguaje todavía. Ya de ahí yo tenía que hacer a fuerza la traducción a otra forma. En este caso podía ser el lenguaje de escalera, podía ser, por ejemplo, texto estructurado, pero no existía, digamos que en principio todavía el graph-set como lenguaje. Ya de ahí se convirtió en lenguaje, y esto permite que al momento de que yo hago mi diseño, ya no tengo que hacer la conversión, sino que simplemente así como yo hice mi diseño, mi modelo de comportamiento, así directamente yo puedo irlo programando. El graph-set está compuesto por etapas. Define un estado en el que se encuentra el automatismo. Las etapas de inicio se marcan con un doble cuadro. Acción asociada. Define las acciones que van a realizar la etapa. Por ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, etc. Y la transición es la condición o condiciones que, conjuntamente con la etapa anterior, hacen evolucionar el graph-set de una etapa a la siguiente. Por ejemplo, un pulsador, un detector, un temporizador. En principio, tiene los mismos elementos que una máquina de estados. Aquí en vez de estados se llaman etapas. Tenemos también las acciones asociadas, que son simplemente las acciones que van a estar dentro de cada estado. Y tenemos también las transiciones, junto con su variable de transición. Sus elementos aquí sí son un poco distintos, en principio. Pero tenemos también nuestro estado, que se representa aquí como un cuadrado. Tenemos el estado inicial, que en este caso se representa como un doble cuadrado. Tenemos nuestra transición, que se representa simplemente como una línea, así como en la máquina de estado se representa como una línea perpendicular a la línea o a la flecha que nos mueve entre estado y estado. Tenemos el direccionamiento, que en este caso es la bifurcación, es lo que nos va a permitir movernos entre dos posibles estados, ya sea hacia uno o hacia otro. Y tenemos también el proceso simultáneo, que es muy similar al direccionamiento o a la bifurcación, nada más que el proceso simultáneo. Si hay a la salida dos estados, esos dos estados se van a estar ejecutando al mismo tiempo y se van a abrir caminos distintos que al final deben de regresar a un mismo estado para que tenga de nuevo un retorno. Y las acciones asociadas que se representan de esta manera y que van vinculadas con cada estado. Y esta sería, digamos, que así como hicimos la máquina de estados, esta sería en graph-set exactamente la misma función. Estos diapositivos se los voy a pasar para que las tengan a la mano. Bueno, ya sé que ya se nos está acabando, o ya se nos acabó el tiempo. Voy a nada más unos 10 minutos más para poder terminar, pero de igual manera, si por alguna razón alguien ya se tiene que retirar, nada más ponga su nombre ahí en el chat y pues ya digamos que puede retirarse. Ahorita ya nada más terminaría en unos 10 minutos más para quien todavía pueda continuar y podamos ver ya digamos que por hoy el funcionamiento de la máquina de estados que se planteó. Bueno, entonces la máquina de estados que planteamos a nivel de diagrama, la voy a abrir aquí y igual les voy a pasar los ejercicios. El ejercicio les voy a pasar el archivo para que lo puedan abrir posteriormente en Codesis. Tengo que abrirlo directamente desde acá. Voy a tener el PLC para que no me afecte.
aquí en la visualización. Ahí está. Entonces, yo les voy a pasar después estos archivos y también el archivo de descarga de Simumatic, es el software para la simulación de procesos. Y ya cuando ustedes abran el archivo ejemplo de la máquina de estados de la parte del proceso, lo que van a ver es esta banda transportadora, pero en un diseño austero en comparación con la imagen que vimos en la diapositiva. La diapositiva era para que tuviéramos una mejor idea de cómo era la banda transportadora, y aquí el proceso lo puedo yo pasar a 3D, pero en una forma muy sencilla, aunque de igual manera funciona. Entonces aquí yo tengo mi proceso, tengo mi sensor del final del primer conveyor y tengo mi sensor del final del segundo conveyor. Aquí hay otros dos sensores más, pero estos son para retroalimentación interna de la simulación, para que se puedan estar generando las cajas. Entonces, aquí, por ejemplo, del lado izquierdo, yo tengo los elementos que componen mi simulación. Tengo aquí, por ejemplo, la banda transportadora, tengo los motores, los conveyors, los contactores, el PLC, todo. Que en este caso el PLC aquí por principio no tiene lógica por sí solo, sino que el PLC nada más es una representación simbólica y que a su vez conecta por medio de variables con la lógica y con el PLC de códices para que sea este el que le dé órdenes y pueda llevar a cabo todo el proceso como se planteó en un principio. Entonces aquí tengo mi proceso, voy a abrir ahora mi programa de códices, que ese archivo también se los voy a pasar, es el escenario del conveyor. Esta forma de programación que viene dentro del ejemplo es poco común, no tiene mucho que se ha estado implementando. Originalmente, en donde se encuentra, esta forma que ahorita les voy a mostrar, la van a encontrar, por ejemplo, dentro de algunos de los cursos de Allen Bradley, en el cual ellos proponen una forma para poder hacer esta conversión de estados a diagrama de escalera, porque antes, digamos que la forma en la que se representaba era por medio de bobinas de set y reset. Aquí ya tengo yo organizado mi programa. Tengo, por ejemplo, mi programa principal, que en este caso mi programa principal nada más lo que hace es moverme entre las funciones ya estructuradas, entre la función que se encarga de leer las señales de entrada, entre la función que mantiene la máquina de estados 1, la máquina de estados 2, y la función de salidas que se encarga pues de mandar la acción ya hacia los actuadores. En el caso de las entradas se pusieron aquí las variables que representan y que se van a vincular con el sensor 1 y con el sensor 2 de mi proceso. En las salidas tenemos aquí ya las variables que van a vincular con el motor 1 y con el motor 2 de mi proceso para el movimiento de los conveyors. Para hacer la conversión del diagrama de estados al lenguaje de escalera, aquí se recomienda que se maneje o que se utilice las siguientes herramientas, que se utilice la herramienta de equal y que se utilice la herramienta de move, que son herramientas que pues ya habíamos visto anteriormente. Voy a poner tantito aquí de este lado de la diapositiva para que también lo podamos apreciar. Dejen ver si puedo poner aquí de esta manera. Ahí está, creo que ya se alcanza a apreciar mejor. Para que yo pueda realizar esta conversión, que es sencilla, yo debo de considerar que cada estado que yo planteé dentro de mi diagrama, cada estado va a estar representado por un equal. Y la flecha que nos mueve o que nos permite movernos o la transición en este caso que nos permite movernos desde un estado 0 a un estado 1, va a estar representado por la herramienta move. Ya de ahí, la variable de transición que se encuentra a la mitad de cada una de las flechas va a estar representada simplemente por uno o por varios contactos, dependiendo qué tan robusto queramos hacer nuestra seguridad para el movimiento entre estado y estado. Entonces, aquí tengo mi primer estado 0, lo planteo con un equal, y este equal va a preguntar por una sola variable que se va a ocupar en esa misma máquina de estados, en esa misma máquina de estados 1,
esa variable debe de ser de tipo numérico, ya sea de tipo int, ya sea de tipo word, en el cual yo voy a ir moviendo esa variable, yo le voy a ir cambiando el valor dependiendo del estado en el que me encuentre. Originalmente esa variable, que en este caso se llama me-01, voy a poner aquí la lupa para que se aprecie mejor, me-01 va a ser igual primero a 0 por defecto. Entonces aquí el equal va a preguntar si mi máquina de estados es igual a 0. Si esto es cierto, entonces acá va a generar su salida. Esta salida no va a pasar hacia el MUP mientras el contacto no se cierre. ¿Y qué va a preguntar el contacto? El contacto va a preguntar por la variable de transición que me permite movernos desde el estado 0 hacia el estado 1. Y aquí me va a preguntar si mi botón de start es igual a 1. Si yo espero que sea igual a 1, entonces debo de poner un contacto comúnmente abierto. Y aquí tengo mi botón de start, y aquí está el contacto esperando que sea igual a 1. Cuando sea igual a 1 se cierra, de ahí se va a hacer el movimiento. Ahí está. Cuando este contacto se cierre, se va a activar el MUP, y el MUP lo que va a hacer es que va a asignar el siguiente valor, por eso estábamos viendo estas herramientas así a detalle, va a mover el valor 1 hacia mi variable de máquinas de estado. Al momento que esto pase, ¿qué es lo que va a pasar? Que mi variable de máquinas de estado, que en un principio valía 0, y eso representaba el estado 0, ahora va a valer 1, indicando que ahora o ya se movió al estado 1. Entonces, si yo analizo esta misma línea, mi me-1 ahora va a valer 1, y si yo intento volver a ejecutar esta línea pregunta si es igual a 0. Como eso ya no es cierto, entonces este equal ya no se va a activar aquí, esta línea ya va a dejar de funcionar. Pero la siguiente línea también tiene un equal, y esta sí pregunta por el 1. Si eso es cierto, entonces aquí se activa. Esto indicaría que yo ya me encuentro en mi siguiente estado, en el estado 1, y para que yo me pueda mover hacia el MUP, que es el que va a hacer el movimiento al siguiente estado, debe de cumplirse este contacto. Y este contacto es la siguiente variable de transición que pregunta si mi botón de start es igual a 0. Si eso es cierto, entonces me muevo al estado 2, o en este caso, si esto es cierto, se cierra el contacto, se activa el MUP y va a asignar el valor 2 a la misma variable. Pero solamente se va a poder ejecutar una sola línea a la vez. Y se va a permitir, o esto va a permitir que yo me pueda ir moviendo entre distintos estados conforme yo lo haya ido planteando. Al final de toda esta lógica, porque aquí nada más estoy haciendo los puros movimientos de estados, al final de esta lógica voy a poner las salidas, en este caso la salida del conveyor, y esa salida la voy a condicionar por medio de equals con los números de estados en los cuales se debe de prender. Por ejemplo, yo si aquí analizo mi diagrama, mi conveyor 1 está activo en el estado 2, en el estado 3 y en el estado 4. Si yo reviso acá, esta salida, esta bobina, está preguntando por medio de equals si se encuentra en el estado 2, si se encuentra en el estado 3 o si se encuentra en el estado 4. Con que se encuentre en alguno de ellos, porque se encuentran aquí en paralelo, con que se encuentren en uno de ellos va a ser más que suficiente para que mi salida se active. Ya si lo queremos ver ahora funcionando, voy a compilar mi programa. Este ahorita no tiene su HMI, entonces sí voy a tener que hacer el liqueo del botón de start, simularlo, mejor dicho, de manera manual. Entonces aquí hago la conexión con mi PLC. Bueno, ahorita me faltó aquí activarlo. Voy a activarlo de una vez. Voy a marcar error porque no lo va a detectar todavía. Aquí voy a hacer la identificación del PLC. Me voy acá a mi programa. Descargo. Pongo el modo room. Y aquí está mi máquina de estados trabajando. Se encuentra aquí, si yo alcanzo a ver, o si alcanzan a ver, espero que sí, dice ME-1, y aquí dentro del recuadro marca 0, indicando que se encuentra en el estado 0. La otra máquina de estados acá se encuentra también bajo la misma estructura, pero digamos que la forma en la que se mueven estos equals cambia, dependiendo como yo lo haya planteado en mi diseño, y de igual manera la máquina de estados 2 se encuentra con un valor de 0, y ambas en el primer estado, en su estado 0, su movimiento está condicionado por el botón de start. Entonces aquí yo, en cualquiera de ellas, forzo el botón de start. Al momento que lo forzo se van a dar cuenta que se activó rápidamente, en sí luego no se alcanza a apreciar, se activa rápidamente el MUP, y el MUP hace un movimiento del valor de 1 hacia la máquina de estados. Entonces esta línea ya dejó de funcionar, y ahora si ustedes se dan cuenta, la que está funcionando es la línea 2. Aquí dice ME-1,
Aquí ya ahora tiene un valor de 1 y el equal pregunta por un 1. Entonces se genera una salida, pero la salida llega nada más hasta el contacto porque ahora espera que el contacto cambie a su otro estado, es decir, que el botón vuelva a regresar a 0. Cambio el valor del botón, control F7, y ya me moví al estado 2, que es donde manda a arrancar mis bandas transportadoras, tanto en el estado 1 como en el estado 2. Acá voy a arrancar mi proceso. Se prenden estas flechitas indicando que las bandas transportadoras ya se están moviendo, y ya lo único que tengo que hacer es agregarle una caja. Aquí las cajas solitas se van a ir creando, y la lógica del PLC es quien está controlando el proceso por medio de los sensores y de los actuadores. ¿Se dan cuenta? Ya mi máquina de estados detuvo la primera banda transportadora y solamente hizo que una caja se moviera hacia la segunda. Hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta. ¿Y eso está vinculado con el códesis? Sí, está vinculado con Codesis. Oh. Sí, ahorita la lógica ya está trabajando aquí. Yo puedo ir viendo, aquí se encuentra en el estado 4 y va a estar cambiando entre estados. Aquí ya se pasó al 5, pero obviamente siguiendo el proceso. Entonces, aquí digamos que estas variables es lo que vamos a ver en la sesión de mañana, pero de manera más sencilla, porque este sí nos llevaría mucho tiempo si quisiéramos hacerlo todo desde cero. Vamos a ver cómo vincular Codesis con este software. Y al de ahí la lógica que ustedes pongan va a controlar este proceso a partir de los sensores y actuadores que ustedes hayan planteado dentro de su proceso. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces, por correo les voy a estar pasando esta información, por lo mientras, y ya sería que ustedes puedan cargar el archivo. Así, digamos que lo único que hay que hacer, estos archivos que también les voy a pasar, nada más los mueven, digamos, hacia su máquina virtual en la nube, si es que están trabajando ahí, o los pasan en su computadora, abren el de Codesis, y el de Codesis pues ya tiene aquí todo el programa ya creado. Ya de ahí nada más abren el de Sinumatic, y mañana, pues, si quieren, podemos echarlo a andar para que, bueno, les voy diciendo cuál es el procedimiento para que ustedes echen a andar este ejercicio. Y puedan ustedes ir analizando a más detalle cómo está compuesta esta lógica. Esta lógica ahorita la planteamos de una manera todavía muy sencilla, porque como les comenté, plantearlo ya de manera completamente estructurada nos llevaría mucho tiempo, y mucho tiempo también en su explicación, tanto en su desarrollo como en su explicación. Pero bueno, entonces, por hoy sería todo. Muchas gracias, nos estaríamos viendo mañana.